En breves segundos, tu programa, La Hora de la Esperanza, con nuestra hermana Rosita Molina. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor, ¿quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como a ti le pesan nuestros dolores, nuestros errores? ¿Quién podría amar como tú? Nuestra carne débil, nuestro barro frágil. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor, ¿quién como tú confía en la meta que humea en nuestro interior? ¿Quién como tú sostiene nuestra esperanza malherida y nuestros anhelos insaciables? ¿Quién como tú espera nuestro sí de amor? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Tú eres nuestra. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Nuestra reflexión de hoy está basada en el bellísimo capítulo 6 del Evangelio de San Juan, versículos 60, 66, 67 y 68. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchos de sus discípulos que le oyeron dijeron: «Dura es esta doctrina, ¿quién puede aceptarla?». Como Jesús conociese por sí mismo que sus discípulos murmuraban de aquello, les dijo: «¿Esto os escandaliza? ¿Los desconcierta?». Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús dijo a los 12: «¿Queréis también marcharos vosotros?». Respondió Simón Pedro: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús.
Esta palabra personalmente a mí me estremece, así como me estremeció el domingo que nos decía el Evangelio: y para ustedes, ¿quién soy yo? Y no estamos acostumbrados a que nos cuestionen, pero el Señor está en todo su derecho y la palabra de Dios es cuestionante. La palabra de Dios es iluminadora. Y como el domingo anterior, hoy nos hace otra pregunta. ¿Ustedes también quieren dejarme? ¿Quieren marcharse? ¿Quieren echarse para atrás? Porque les resulta dura esta palabra. La palabra de Dios muchas veces nos resulta a nosotros dura. Al fornicario no le gusta que se hable de fornicación. Al ladrón no le gusta que se hable de ladrones. Al adúltero no le gusta que se hable del adulterio. A los mentirosos no les gusta que se lea aquella palabra que dice que toda mentira viene del diablo y que Él es el padre de toda mentira. Entonces nos molesta la palabra de Dios. Pero en este caso, que el Señor estaba dando una palabra grande, una palabra hermosa, promesas hermosas, llena de esperanza, pero somos necios. Y es que Él venía de realizar precisamente la multiplicación de los panes en aquella donde comieron sentaditos y comieron hasta quedar satisfechos. Después de eso, Jesús sube al cerro a orar y los discípulos se van en la única barca que había ahí. Todos vieron que solo había una sola barca y vieron a los apóstoles irse, pero vieron también que Jesús no iba con ellos. Entonces deciden ir a la otra orilla, allá para donde iban los apóstoles. Ellos deciden irse, toda la gente se va, y cuando encuentran a Jesús en la otra orilla, sabiendo que no se había ido en la barca, le preguntan: ¿cuándo y cómo llegaste aquí? Claro que ahí había algo hermoso, pero ellos le hacen la pregunta y no esperan la respuesta. Y Jesús les recrimina que lo buscan porque comieron hasta hartarse, así dice la versión. Ustedes me buscan porque comieron hasta hartarse y no porque han entendido los milagros. No los han entendido. Y nosotros también seguimos sin entender ese hermoso milagro que nos habla todo el capítulo 6. Que precisamente en ese momento no está referido a la Eucaristía, no está cuestionada la Eucaristía, está cuestionada la persona de Cristo, que hoy que les revela que Él es el pan bajado del cielo para darle la vida al mundo y les asegura que el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Ahí se quedan cortados. No entienden que hay que esta acción: vengan a mí, crean en mí, para no tener hambre jamás. Creer en Él para no tener sed jamás. ¿Qué sed podemos tener de ser reconocidos? ¿Qué sed podemos tener de ser amados? ¿Qué sed podemos tener de ser tomados en cuenta? Si Él lo ha hecho todo, su presencia en nuestra vida lo hace todo, porque Él nos reconoce como hijos de Dios. ¿Qué importa que no nos reconozca el mundo? Él nos reconoce como verdaderos hijos de Dios, hermanos suyos, y que ha venido a dar la vida por nosotros, que ha venido a alimentarnos con ese alimento que no terminará jamás, porque es el que nos va a dar el salto hacia la vida eterna. Pero no queremos tomar esa acción, no queremos venir, no queremos creer. Ante esta hermosa revelación, ellos murmuran y dicen: ¿y cómo va a venir del cielo este y no es el hijo de José? Pues no es el hijo, así discriminando, sin darse cuenta. Habían visto la multiplicación de los panes, asombrosa multiplicación, que no lo iba a hacer un mago, que no lo iba a hacer un hechicero, que no lo iba a hacer. Y eso no lo lleva a creer en que hay algo más allá, que Él no es un hombre
común y corriente y les está diciendo toda la verdad, se las está exponiendo y aún así murmuran y suspiran por el maná del desierto, que les quitó el hambre del momento, pero no les dio la vida eterna. Murieron. ¿Y nosotros no son las mismas dudas ahora? ¿No estamos suspirando nosotros en vez de suspirar por el reino de Dios, en vez de suspirar por ser de Cristo, por pertenecerle total y completamente? Nosotros estamos suspirando por el pasado. Nosotros estamos suspirando por amores que ya se fueron. Nosotros estamos suspirando por criaturas y cosas efímeras que no nos dan la vida. Y está frente a nosotros Cristo para decirnos: yo soy el pan bajado del cielo. Qué hermosa revelación. En el mismo capítulo 6, versículo 57, el que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. Somos uno como Él es uno con el Padre. ¿Cómo iban a entender esto a mentes cerradas, obcecadas por el pasado? Nuestros padres, Moisés les dio el maná. No se lo dio Moisés, se lo dio mi Padre. Se lo dio mi Padre y ahora les manda el mejor pan, el verdadero alimento para que no mueran, para que vivan eternamente. Yo les resucitaré en el día final. ¡Qué hermosura! Vive en mí y yo en Él. Vivir en Él. Vivir de verdad, por amor, por fe, como dice San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. He sido crucificado con Cristo y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y agrega algo más: si la verdadera rectitud es fruto de la ley, quiere decir que Cristo murió inútilmente. Pablo era un hombre de leyes, de preceptos, y él no era malo. Él era un hombre que vivía conforme a la ley judaica. Pero cuando conoce la libertad del amor, cuando tiene ese encuentro real con Cristo, entonces camina por la fe. Entonces camina en la locura del amor. Y esa es la verdadera rectitud. Yo no me porto bien por obedecer una ley. Yo me porto bien porque creo, amo y espero a Jesús. Esa tiene que ser nuestra convicción. Me porto bien, hago el bien. Lo que yo quiero para mí es lo que quiero para los demás, es lo que hago a los demás. Porque se lo hago al mismo Cristo y estoy convencido de eso. Lo que le hicieres a los más pequeños, a mí me lo hacéis. Dice la palabra de Dios: tened a los demás como superiores a vosotros mismos. Nos manda que nos hagamos pequeños. Nos manda a que nosotros consideremos a los demás como superiores, no para que nuestra autoestima esté por el suelo, sino para servir con el amor que Él vino a servir, superior a todo lo creado. Y sin embargo, no solo proclamó: yo no he venido a ser amado, sino a amar. Yo no he venido a ser servido, sino a servir, sino que lo vivió en carne propia. Y lo hizo ¿para qué? Para que nosotros también lo hagamos. A San Pablo le llovieron las crisis. A ti y a mí nos llueven muchas veces sobre mojado. Pero Dios está metido en nuestras guerras, en las pruebas, en las batallas, por encima de todo principado, toda potestad, toda oposición satánica de este mundo o del otro que se nos venga encima. Y por eso es que debemos ir a Él, porque Él tiene el control. Porque Él tiene el control. Y si le damos el control de nuestra vida, Él no va a permitir. Aún Satanás le tiene que pedir permiso para hacernos daño. No se lo pidió para hacerle daño a Job. Y no le dijo Jesús a Pedro: Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearte. Entonces, ¿por qué iremos a otro lado? Si con Él estamos protegidos, estamos bendecidos. Pero esto es lo que no le gusta a la mayoría. A la mayoría le gusta el charlatán o la charlatana que vienen a ofrecerle un evangelio de prosperidad.
que vienen a ofrecerle un evangelio, que nada les va a pasar, que van a tener dinero y que nunca les va a suceder nada malo. Mentira, la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que si te has decidido a servirle, prepárate para la prueba. Pero que aunque pases por valles de tinieblas, no temas, porque su vara y su callado están contigo. Aunque pases por las aguas turbulentas, no temas, porque no te vas a ahogar. Aunque pases por el fuego, no temas, porque no te vas a quemar, ni siquiera te vas a chamuscar. Eso es lo que dice. No es lo que dice que no vamos a pasar por crisis. Vamos a pasar, pero Él estará con nosotros. Y hay momentos que nos encontramos entre la espada y la pared. Tenemos que decidir a quién iremos. En esos momentos, cuando estamos en crisis de verdad entre la espada y la pared, cuando decidimos a quién iremos. Porque en esos momentos tenemos las propuestas de Dios que encontramos en su palabra. Para todo hay una respuesta en la palabra de Dios. Pero también tenemos las propuestas del diablo que se vale de nuestras necesidades para darnos propuestas que deshonran a Dios, que nos deshonran a nosotros mismos, que nos ponen en grave peligro, y mal paga el diablo a quien bien le sirve. Y de eso debemos de estar nosotros convencidos. Aquellos lo amaban y lo andaban buscando desesperados. Y Él es claro al decirles: ustedes no me buscan por quien yo soy, sino por los beneficios. Porque multiplicó los panes, porque sanaba a los enfermos. No veían el milagro y quién era que lo había hecho. El gran yo soy. Y ustedes, dijo una vez, ¿quién dicen que soy yo? Y esa pregunta es bueno repetirla como la dijo el domingo. ¿Quién es para mí Jesús? ¿Un Dios ambulancia? ¿Un Dios banquero? ¿Un Dios brujo? ¿Un Dios médico? ¿Un Dios cirujano? Que quiero que me arregle las arrugas. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién soy yo para ti? Dice el Señor. Y Pedro le dijo: tú eres el Hijo del Dios vivo. Y nosotros tenemos que decirle: tú eres el Hijo del Dios vivo, tú eres mi Dios. Y yo debo de adorarte por eso. Me sanes o no, me resuelvas o no, me quites lo que me diste o no. Job lo tenía todo. Job tenía hijos e hijas. Job tenía riqueza, Job tenía amigos. Job tenía terrenos, tenía animales. Pero el diablo pidió permiso. Y cuando Job una vez estaba rascando con un tejo, ver aquel cuadro le pudo a su mujer, y su esposa le dijo: ¿todavía perseveras en tu fe? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo: hablas como una tonta cualquiera. Si aceptamos de Dios lo bueno, ¿por qué no aceptaremos también lo malo? Palabra de Dios. Job, el justo, eso es ser un hombre justo. Aceptar la voluntad de Dios, aceptar la decisión de Dios. Estoy en sus manos y sé que me va a probar muchas veces, me va a poner a prueba. ¿Para qué? Para que sea más refinado, para que sea una mejor cristiana, para que seas un mejor cristiano. Esta mujer que ni siquiera aparece su nombre y que nunca más se vuelve a mencionar, habla como una tonta. Y nosotros, si renegamos de Dios, si decimos porque a mí, si decimos yo le sirvo, ¿le sirve de qué? ¿Le sirvo yo de qué? Le sirvo muchas veces más de estorbo. Le sirvo, ¿y por qué a mí me pasan cosas malas? ¿Y por qué Él terminó colgado en la cruz? ¿Por qué? Por eso, hermano, de la iglesia no se vaya, aunque se levante el infierno contra ella, aunque se levante el infierno contra usted, contra su familia. No se aleje de Jesús. Allá iba en la barca de los apóstoles. Allá cuando lo sacudió la tempestad,
Fíjese bien, léalo en San Mateo, dice que otras barcas los acompañaban y no dice que las otras barcas se vieron en la tempestad. Era donde iba Pedro. Esa se vio involucrada en la tempestad. Y de seguro se van a venir muchas crisis, muchas tempestades a la iglesia, de fuera y de adentro se van a levantar tempestades. No se vaya, quédese, quédese, no se aleje de Jesús, porque mientras el diablo planifica su derrota, Dios ya tiene preparada su victoria. Dios ya tiene preparada su victoria. Por eso nosotros debemos de estar seguros. No debemos dejarnos engañar por lo que ven los ojos de la carne o por lo que escuchan los oídos de la carne. Nosotros tenemos que buscar a Dios. Recordemos cómo David consultaba a Dios. Una vez le pregunta que si ataca a los filisteos y el Señor por segunda vez le contesta, sube, que yo ya los derroté por ti. Y los había dormido. Durmió al ejército de los filisteos para que David obtuviera la victoria. Si él ya hizo algo, él ya tiene preparada la victoria, la salida, el buen resultado. No nos desesperemos. Yo el domingo en la misa le pedí a Dios por una de mis hijas que no tiene trabajo y le pedí a Dios que por favor le diera un trabajo. Y él me mostró, yo no soy poca para visiones, y me mostró un reloj enorme, así redondo el reloj, y de la aguja horaria colgada a mi hija. Y yo entendí que el reloj de Dios es más grande y que a su tiempo ella llegará a la hora en punto en que Dios ya tiene el trabajo para ella, pero que ahora es necesario que ella permanezca en su hogar. El reloj de Dios es más grande que el tuyo. El tiempo de Dios no es tu tiempo. Se va a resolver el problema. No busques falsas salidas. Él siempre ha tenido solución. Cuando manda a Gedeón contra las madianitas, que el Gedeón ni quería, se consideraba el más pequeño, poca cosa, yo quién soy, y le hace ver quién es. Y le pide que le forme el ejército. Y Gedeón lo forma de 32,000 hombres. Y Dios le dice, no, porque si ganas la batalla con ellos van a decir que ellos la ganaron. Y yo no quiero, yo quiero que reconozcan que yo la voy a ganar. Que yo la voy a ganar. Entonces le dice que los que tienen miedo y que tiemblen, que se queden, que no lo lleve a la guerra. Y tenían miedo. De 32,000, 22,000 estaban temblando de miedo porque no creían en Dios. Por eso es que nos abate el miedo. De esos 10,000 todavía le dice, no, todavía son muchos. Sepárame a los que tomen agua como chuchos, llevan a tomar agua al río, los que tomen como chuchos, que se agachen a lamer el agua con la lengua, esos que no vayan. Que no vayan, los que se inclinen con respeto ante la criatura del agua y tomen agua entre sus manos, que esos vayan contigo. Y de 10,000 solo quedaron 300. Entonces, es bueno que leamos esa historia. Entonces Gedeón fue él solito, se acercó de noche, bajó al campamento enemigo y oye Gedeón el sueño que un soldado le está contando a otro. Y le dice el soldado, soñé que un pan cebado saltaba por el campamento de Madián hasta que llegó a la tienda, chocó con ella y la derribó. Entonces el otro soldado le interpreta el sueño y le dice, debe de ser Gedeón que nos va a derrotar. Mire cómo son los pasos de Dios, que le da un sueño uno de los soldados, al otro le da la interpretación para que Gedeón oiga y entienda el plan de Dios. Y a Gedeón lo presenta como un pan saltando por el campamento. Y ahora Dios nos está hablando, Jesús nos está hablando que Él es el pan. Que Él es el pan que va a derribar a cualquier enemigo. Que Él es el pan que nos va a dar vida. Que Él es el pan que nos da la salvación. Que Él es el pan que nos da la vida eterna.
Dios es el que gana las batallas, porque Gedeón ganó esa batalla con 300 hombres. Y dice que solo los camellos del enemigo, los camellos de Madián, eran tan numerosos como la arena de la orilla del mar. Imagínense los soldados, y sin embargo con 300 hombres, con una gran capacidad creativa, cada uno llevaba el cántaro, una espada, aquí eran los cántaros para hacer un enredo, ya. Y ellos obtienen la victoria. ¿Por qué? Porque ya la había ganado Dios. No quiso venir Dios con aquel gran ejército, vino con 300 hombres escogidos. Dejó a los que tienen miedo, a los que tiemblan, a los que no tienen respeto por su creación. Aquellos sintieron respeto por el agua y fueron a ser testigos del poder de Dios. Dios es siempre el que gana las batallas y no se rodea de cobardes, porque Jesús no se rindió camino a la cruz. No se rindió, sufrió, sintió miedo, dijo, sintió tristeza, tengo tristeza de muerte, pero no se rindió. No podemos rendirnos nosotros. Tú también quieres irte y dejar a Cristo. Usted también quiere irse y dejar a Cristo. Hagamos un análisis profundo como hombres y mujeres cuerdos. No que pretendamos engañarnos a nosotros mismos. ¿Dónde nos encontrábamos cuando Él nos recogió? Solo Él nos da la paz y el perdón de los pecados. Yo me siento perdonada y es el único que me vio en la basura, me recogió, me lavó y me amó. ¿Quién se va a compadecer? ¿Quién se va a compadecer de mí? ¿Quién se va a compadecer de ti? Solo Jesús. Solo Él siente verdadera compasión, ternura, amor, y solo Él nos puede perdonar y darnos la paz y llenar ese vacío. Busca a Jesús. Créele a Jesús. El que cree no tendrá sed, nunca tendrá sed. Sed de nada, sed de tener, sed de ser, sed del poder. No, a mí me basta y me sobra Cristo. Como la hemorroísa, se gastó todo lo que tenía de médico en médico. Fue a todos y no obtuvo nada. Y se encuentra con Jesús. Y sale poder sanador de Él. Y no hemos leído acaso que por sus llagas hemos sido sanados. Pero no creemos, porque no me sano ya. Ir en ese diagnóstico que nos ha sido dado. Yo miro a la hermana Yani, le dieron el diagnóstico de cáncer, le dieron el diagnóstico de un tumor en la matriz, le dieron el diagnóstico de no sé qué otra cosa. Ella no fue a otro lugar, fue a Jesús. Ella puede decir hoy, el Señor ha sido tierno y compasivo conmigo. Ahí está. Escucha a Pedro. Señor, ¿a quién iremos? No busques otras alternativas. Yo cuando trabajaba, porque mi primer trabajo fue en mi propio pueblo, un día llegó una señora a la contestación de su citología del Papa Nicolau y tenía cáncer. Tenía cáncer en la respuesta y yo ya lo intuía porque al revisarle el cuello de la matriz, yo había tomado esa citología, vi la consistencia del cuello uterino y yo dije, ay Dios. Y cabal cuando llegó le dije su diagnóstico, le dije, mire, ahí tiene que ir a un ginecólogo, para colmo que ya no estaba el médico y siempre a veces cuando estaba el médico me tocaba, ¿verdad? Entonces le voy a hacer la referencia para maternidad. Va a ir, allí le van a definir el tratamiento, que a veces se trata de quimio, que a veces se trata de quitar la matriz. La matriz solo sirve para crear cáncer y para crear hijos. Usted ya tiene 6, tranquila, ¿vea? Vaya, le hago la referencia. Aquella señora desaparece, yo no la volví a ver. Y como uno en tantas remolinos antes ni de acordaba, ¿vea? Entonces a los 2 años aparece ella y me dice, señorita, yo estoy con una hemorragia continua. ¿Qué pasó? Le digo yo, que no fue al hospital hace 2 años y le ha vuelto. ¿Qué pasó? No, me dijo, nunca fui al hospital, yo fui donde una bruja, la bruja me
me dijo que me iba a curar con unas aguas que me dio, me dijo, y resulta que hoy yo estoy sangrando desde hace 40 días. Entonces pongo el espéculo, la examino y veo aquel cuello ya como una enorme coliflor. El cáncer allí ya no tiene vuelta. Sin embargo, la mandé al hospital. Yo no iba a decidir cuál era y va, y esa señora a los 2 meses había muerto por cáncer de la matriz y estaba allí. ¿Por qué? Porque buscó otra alternativa. Si ella hubiera hecho lo que Dios quiere, hubiera buscado a Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Retribuye al médico, pues de mí le viene la sabiduría. Se le mandó al médico, el médico debió haber ido, pero ella fue a la bruja y la bruja terminó con su vida. En tu angustia no busques otras alternativas. Corre a Jesús. Si estás atado por un vicio, por una adicción, si te han dado la espalda, si te han engañado, si te han robado, si te han dado un mal diagnóstico, corre a Jesús. Corre a Él. Vengan, vengan. Hay que hacer un movimiento, hay que moverse, hay que convencerse que el dinero, el poder, los aplausos, los placeres no llenan los vacíos del hombre y no son la solución. Solo Dios tiene palabra de vida eterna, de consuelo, de amor, de ternura, de solución, porque Jesús es la solución de Dios a toda nuestra vida. Muchos, la mayoría, los del montón, ya se volvieron atrás, ya se echaron atrás, ya no huele ni hiede Dios para muchísimos que un día fueron cristianos. Usted diga, yo no, yo le creo a Dios, yo creo en su palabra, yo creo en su palabra. Juan capítulo 15, versículo 5 dice, separado de mí, nada pueden hacer. Palabra del Señor. Y el Salmo dice, si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Vano es todo lo que hagamos sin el Señor. No vayas a la persona equivocada. Trae tu necesidad al Señor. No pongas tu esperanza en los sistemas. Los políticos hoy son una cosa y mañana son otra. Entran aparentemente con la luz de Dios, pero cuando están en el poder, lo que ilumina a muchas naciones es el fulgor del fuego del infierno. Dios es estable, es la roca inamovible. Construye en Él tu vida, tus anhelos y resuelve en Él tus problemas, tus crisis. Él tiene la solución y Él te ama. Pedro le respondió reverentemente. ¿Cómo le vamos a responder nosotros? ¿Ustedes también quieren irse? ¿Le vamos a decir que sí? A Jesús no le vamos a hacer falta. Él nos va a hacer falta en nuestra vida. Cuando estemos allá hechos torta, cuando no valgamos nada para nadie, cuando no tengamos nada, porque el diablo se llevó todo lo que teníamos, entonces nos vamos a acordar. Pedro le respondió reverentemente con humildad y sumisión, Señor, ¿a quién iremos? Pedro tiene que haber pensado en ese momento en sus redes, en su barca, en sus amigos, en su familia. Pero como dice San Pablo, todo eso pasa a ser secundario. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? Preparémonos como valientes soldados de la iglesia de Cristo. Y si esta iglesia se volviera materialista, tibia, y deja a Dios afuera de su templo, recuerden que te dice, mira que estoy a la puerta y llamo.
Si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Palabra de Dios. Puede que estemos dentro de la iglesia y el Señor esté afuera, porque no lo metimos a la iglesia. Porque estamos por conveniencia, estamos como detrás de los milagros. Estamos creyendo que si vamos a misa el Señor nos va a socorrer, nos va a proteger para que no nos pase nada malo. Si vamos a misa es porque Él nos ha hecho la clara invitación. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá la vida eterna. Yo no soy perro, para que muerto el perro se acabó la rabia y hasta ahí llegó mi historia. No hay algo más allá. En la boda del Cordero quiero estar. Y solo hay una manera. Comer su cuerpo. ¿Cómo va a ser eso? Y se burlan de nosotros los católicos. ¿Cómo va a ser eso? Pues sí, ¿cómo va a ser eso? Para Dios todo es posible. Y Él decidió quedarse como un pedacito de pan. Bendito sea Dios. Es tan fácil y el pobre y el rico, el negro y el blanco, el amarillo, el tetelque, el alegre, todo. Podemos estar a la mesa del Señor y alimentarnos de su cuerpo y de su sangre. Y entonces Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él tiene el poder y la autoridad sobre todo lo que existe. No se vaya, quédese en la iglesia con sus hermanos. Aunque oyera que en la iglesia hay un cisma, aunque llegara un papa que diga barrabasadas, que no va a ser primero Dios y la Santísima Virgen. Nosotros estamos detrás de Jesús. No se vaya, quédese con sus hermanos, porque está escrito que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es decir, no tendrá superioridad o ventaja sobre ella, no la dominará. Las puertas del infierno se pueden abrir todas y venirse el infierno con todo su poder. No está por sobre el poder y la autoridad del fundador de la iglesia, Cristo Jesús nuestro Señor. Pedro no habló en su nombre. Mire qué lindo, nada egoísta. No dijo, ¿a quién iré, Señor? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos con sus amigos que estaban allí? Habló por sus amigos que estaban allí y habló por usted y habló por mí. ¿A quién iremos? Nosotros hemos creído. Él no dijo, yo he creído. Nosotros hemos creído que tú eres el Santo de Dios. No podemos ser egoístas. Nosotros estamos juntos en la lucha y en la prueba. Y la iglesia sigue caminando porque Jesús tiene palabra de vida eterna. Y la palabra de Dios está insertada en la iglesia del Señor. Ahí tenemos que permanecer. ¿Por qué? Porque hemos nacido con sed de eternidad. Con sed de eternidad, ¿se acuerda? Hemos nacido con sed. Y si usted no tiene esa sed, si usted tiene sed de acumular millones de dólares, si usted tiene sed de acumular millones de propiedades, si usted tiene sed de controlar a las naciones, usted anda más perdido que el mismo diablo creyendo que puede dominar la iglesia del Señor. Usted y yo, la sed que debemos de tener es la sed de la eternidad. Y será saciada por la fuente de la vida, por la roca de los siglos, por la roca de allá del Horeb, que le dio de beber al pueblo. Y aún así no le creyeron. Que los alimentó y toda la vida vivieron suspirando por el maná del desierto y tuvieron el pan bajado del cielo en medio de ellos. Ese pan que hoy sigue en medio de nosotros. Señor, ¿a quién iremos? Yo iré a tu altar, Señor, alimentarme de tu cuerpo y de tu sangre, porque yo quiero la vida eterna, porque yo quiero estar contigo en el reino de los cielos. Que así sea. El que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Y todo lo dijimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
la vida. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor, si tú eres nuestro amor. ¿Quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como a ti le pesan nuestros dolores? Escuchaste La Hora de